Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nayeli García. Yo soy licenciada en educación, licenciada en administración, maestra en educación y bueno, me he especializado en entornos virtuales de aprendizaje. Soy coach personal y empresarial y tengo experiencia en trabajo con las personas en las organizaciones. Hoy les voy a platicar acerca de cuál es el papel del administrador del siglo XXI frente a los desafíos de la era de la información y la comunicación. Al final de esta plática, lo que me gustaría es que nos sensibilizáramos acerca de cuáles son las características y las competencias que todos los administradores deben haber desarrollado en este siglo XXI frente a este cambio tecnológico al que hoy nos enfrentamos. Y bueno, pues antes de empezar tenemos 3 ideas eje de las que debemos platicar. Esas 3 ideas son, la primera, ¿quién es el administrador? Y quién lo conforma, cómo está conformado o de qué se conforma un administrador. La segunda idea eje es qué es un cambio de era y qué implica. Y la tercera idea eje es cuáles son los desafíos en esta era de información y comunicación de la que nos estamos hablando, a qué nos referimos. Muy bien, pues el administrador, ¿quién es y qué lo conforma? Un administrador, cuando hablamos de administrador estamos hablando de cualquier persona. En realidad todos llevamos un administrador dentro de nosotros, ya que un administrador es aquella persona que comunica, que motiva, que toma decisiones, y cada uno de nosotros generalmente hacemos eso en nuestra vida cotidiana. Igualmente en las organizaciones, las personas que están al mando de las personas, de la gente, ya sea macroempresas, empresas grandes, medianas, microempresas, todos pues recae en ellos una gran responsabilidad. Al final, un administrador es aquella persona que dirige y que lidera a un grupo de personas. Por tanto, es muy importante que desarrolle habilidades, y hoy más que nunca en esta nueva etapa de la humanidad que estamos viviendo. Y algo que es muy importante tomar en cuenta, el administrador es, ante todo, también es una persona, es un ser humano, y este aspecto va a ser muy importante en lo que vamos a platicar. ¿Qué implica, por otro lado, el cambio de era? Un cambio de era, como sabemos, la historia de la humanidad reconoce 3 momentos históricos muy importantes. Uno es el de la revolución agrícola y la revolución artesanal. Como sabemos, empezamos nómadas y después con la agricultura y la ganadería, empezamos a crear asentamientos humanos, espacios geográficos, países, sociedades, países, etcétera. Y entonces nos fuimos conformando como la sociedad que hoy somos. Posteriormente, ya después de que se dieron estos espacios artesanales y la gente fabricaba y producía para beneficio de otros, primero a través del trueque, luego a través de pues ya el tipo de cambio, la moneda, etcétera, viene también luego la revolución industrial, que como sabemos por ahí de finales de 1800, surge la producción en serie, se crean la nueva forma de producir, de crear mercado, las empresas, las industrias, y entonces, esto implicó un cambio de pensamiento, un cambio en las personas, una nueva forma de repensarnos, y eso se tuvo que vivir, donde ante un cambio pues también hubo crisis. La gente ya no trabajaba de manera individual y creaba un solo producto, sino que ahora se producían solamente partes de un solo producto y trabajaba pues junto con muchas otras personas, y así nos fuimos concibiendo y fuimos conformando las nuevas organizaciones y las nuevas industrias que hoy conocemos. Luego, en el siglo XX, a finales del siglo XX, viene algo muy importante que marca un parteaguas en la sociedad, y es la llegada de Internet a la vida de los seres humanos, a la vida de las personas. Internet es la carretera de la información y la comunicación, y es tan fuerte que marca un cambio, y es un nuevo cambio, y es un cambio de era que hoy conocemos como la era
de la información y la comunicación. Para que haya un cambio de era, esto trae muchas implicaciones y muchas cosas que se requieren de nosotros. Primero, un cambio de actitud, una actitud que debe ser idealmente una actitud propositiva frente al cambio, es decir, tomar de las cosas lo bueno y avanzar, ir adelante, más allá de la resistencia con la que siempre nos encontramos cuando empezamos a ver cosas diferentes a lo conocido. Otra implicación, otro cambio que tenemos que hacer es el rompimiento de paradigmas. Siempre venimos educados y formados de cierta forma. Sabemos que somos varios tipos de generaciones las que hoy convivimos. Estamos la generación X, la generación Y, por poner algunos ejemplos. Estamos los migrantes digitales y las nuevas generaciones son los nativos digitales. Entonces, pues para entendernos unos con otros, tenemos que permitirnos romper esas ideas que traemos para abrirnos a nuevas posibilidades y nuevas formas de comprendernos unos y otros, porque todos pensamos diferentes porque estamos creciendo de diferente manera. Por tanto, también es importante, hoy más que nunca, mantenernos en una permanente actualización y capacitación. Es importante estarnos renovando continuamente. Ya no es como antes, que podían pasar 100 años, nacer, vivir la misma historia prácticamente y morir viendo prácticamente lo mismo. Hoy pasan 10 años y ya no es lo mismo lo que vemos hoy a lo que vimos hace 10 años. Entonces, por eso es que tenemos que actualizarnos y renovarnos y estar abiertos al cambio. Igualmente es repensarnos con los nuevos roles que hoy tenemos, y más un administrador que está al frente de las organizaciones, de las empresas, que tienen que estar tomando decisiones y, como ya dijimos, motivando a su personal y llevarlo a la consecución de objetivos. Es sumamente importante esa apertura al cambio y permitirse estarse repensando en su actividad profesional. Luego, la siguiente idea que habíamos hablado era la que se refiere a los desafíos de la información, de la era de la información y la comunicación. Y cuando hablamos de desafíos de esta era, no nos estamos refiriendo solamente al cambio tecnológico, sino al cambio de una cultura. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando que la sociedad se ha reconfigurado nuevamente. Voy a permitir una cita de Manuel Castells, que dice: cuando hablamos de sociedad del conocimiento, nos estamos refiriendo a un nuevo paradigma tecnológico que tiene dos expresiones fundamentales. Una, lo que ya decíamos, la Internet, y la otra es la capacidad de recodificarnos como materia viva. Esto quiere decir que somos seres humanos y que tenemos que nuestras conexiones cerebrales concebirlas de manera diferente. Entonces, Internet no es solamente tecnología, es también una producción cultural, es cultura, es un cambio de cultura en la sociedad y en las organizaciones. Pues ante todo esto, bueno, el administrador y el cambio tecnológico, pues se ve la necesidad de desarrollar habilidades. Y esas habilidades generalmente en las organizaciones, y cuando hablamos de tecnología a veces las pensamos solamente en la parte intelectual, pero hoy se ha estudiado mucho y lo hemos visto en varias de las pláticas que también aquí nos han compartido, acerca de la parte emocional, que es una parte integral del ser humano, de los líderes, de todos aquellos que están al frente de las organizaciones, de cualquier proyecto. Y entonces, comúnmente podemos hablar de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, donde se centran varias de las actividades, los procesos mentales que nosotros realizamos, y en el hemisferio izquierdo tenemos esa parte lógica donde se desarrolla, por ejemplo, los símbolos, la escritura, el lenguaje, la ortografía,
la escucha, la lectura, ya decíamos, y algunos otros partes que nos permiten hacer análisis muy minuciosos acerca de los hechos que conforman la vida. Por otro lado tenemos la parte del hemisferio derecho, donde ahí viene la parte creativa, la parte artística, donde los colores, la creatividad y las emociones toman un lugar importante, y ese lugar importante muchas veces se ha descuidado en las organizaciones, y esa carencia es la que muchas veces genera que no se logren los objetivos. Entonces, como administradores y frente a un cambio tecnológico que presenta grandes retos, es importante armonizar esta parte, la inteligencia intelectual, pero también la inteligencia emocional, para ser administradores integrales, completos y con muchas habilidades para poder lograr los objetivos que nos propongamos. Para mencionarles algunas otras características que tenemos que desarrollar, pues está esta parte de la alfabetización digital. Hay un nuevo lenguaje, nuevos códigos, y tenemos que estar abiertos a aprender todo esto nuevo, a comprenderlo y aplicarlo, pero además también a transmitirlo a la gente con la que colaboramos. También esta capacidad de procesar y estructurar la información, ya que hoy tenemos una cantidad enorme de información en Internet y en todos los medios masivos de comunicación, y la capacidad de discernir, de seleccionar la información que realmente es útil a lo que nosotros requerimos, la información que es de calidad, esa es una habilidad que se tiene que desarrollar. Gestionar la información es de suma importancia para enfrentar estos desafíos. Algunas otras habilidades están también el pensamiento sistémico, o también reconocido como el pensamiento holístico, es decir, que tenemos que pensar en la totalidad, que las decisiones que tomemos hoy impactan y repercuten a las futuras generaciones, pero también dentro de la misma generación a otros sectores de la sociedad, tanto productivos como las escuelas, las familias, a todos. Entonces, cada decisión que tomemos va a impactar en todo. Eso es tener un pensamiento sistémico y holístico. Igualmente, el trabajo en equipo es de suma importancia para el desarrollo de estas habilidades gerenciales o del administrador, ya que es algo que a veces cuesta mucho trabajo. Estamos habituados a veces a trabajar de manera individual, y el trabajo en equipo se requiere, pues estamos tan conectados ahora con el mundo que tenemos que, al tener que aprender a gestionar la información, también tenemos que aprender a coordinar los esfuerzos, y el trabajo en equipo resulta fundamental. Igualmente, la visión innovadora para crear, para desarrollar no solamente tecnología, sino la forma en cómo aplicamos esa tecnología y cómo la llevamos y la transmitimos hacia la gente que forma parte de nuestros equipos de trabajo. El espíritu crítico es fundamental, ya que no se trata solamente de tomar todo lo que llega, sino de todo lo que llega aprender a discernir qué es lo que será y aportará valor, y qué es lo que en este momento simplemente no es necesario. Entonces, el espíritu crítico es muy importante, y fundamental y esencial las habilidades comunicativas. La comunicación es esencial en las organizaciones. Saber comunicarnos no es cosa sencilla, hay que desarrollar muchas habilidades para aprender a mirar, a escuchar, no solamente en lo verbal, sino también en el lenguaje no verbal, y poder transmitir las ideas tal y como se quiere que lleguen a nuestros interlocutores,
y, y pues seguir hacia el logro y trabajar con mucha claridad en los objetivos. Igualmente, ante todo esto, sí quisiera decirles que el administrador, como lo dije al inicio, es un ser humano. Y a veces esta parte que dejamos de lado nos mecaniza y nos hace tomar o ir por las organizaciones de una manera a veces no tan sensible, y a veces no nos damos cuenta de que la gente que está en las organizaciones está enfrentando este paradigma tecnológico, este cambio, y que muchas veces lo está sufriendo porque tenemos gente, como decíamos, de todas las generaciones. Hay gente de edad adulta que le ha costado mucho trabajo insertarse en la tecnología. Entonces es gente que requiere de mucha paciencia, pero también requiere de que sepamos escuchar sus necesidades, que sepamos comunicarle, y muchas veces la gente tendrá toda la intención de aprender lo nuevo, pero como decíamos, estos procesos cerebrales, estas redes neuronales también implican que quizá les va a costar más trabajo. Entonces, en ese sentido, es importante ser muy sensibles a las verdaderas necesidades, a lo que requiere la gente, a cuáles son sus alcances, y empezar como a discernir qué es lo que a estas personas les puede motivar. No debemos dejar de lado el reconocimiento de las necesidades personales de cada ser humano que está a nuestro alrededor en las organizaciones. Seguramente a ustedes les vendrá a la mente muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos donde nos hemos enfrentado. Por ejemplo, hoy sabemos que los niños manejan de manera muy sencilla cualquier dispositivo tecnológico y sin mayor capacitación. Sin embargo, una persona adulta, pues a veces le resulta casi imposible comprender cómo es el mecanismo. Un ejemplo muy claro también que tenemos es en esta maravillosa universidad que permite formar a la gente aún estando en lugares muy lejanos, muy distantes, y la internet, el acceso a internet, el acceso a la tecnología les permite tener un acercamiento y tener una formación profesional de calidad, porque están muy cerca y están con la atención de profesores de alto nivel. Ese es un ejemplo que me parece muy rico, y que también hemos roto paradigmas, tanto alumnos como profesores, para poder insertarnos en esta nueva modalidad. La modalidad virtual, como sabemos, pues es relativamente algo nuevo, y ha implicado en todos nosotros, alumnos y profesores, romper paradigmas, romper esquemas mentales donde en sus inicios no se creía en este tipo de educación. Hoy sí se cree, hoy se valora, y esto es gracias a que nos hemos atrevido a dar ese paso importante. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi presentación, y me gustaría que nos compartieran sus preguntas, las preguntas que tengan, para poderles responder. Entonces voy aquí a checar, a ver algunas preguntas que hayan hecho. Andy dice, ¿es bueno seguir midiendo a las personas de la misma forma mediante exámenes psicométricos o individualmente?
Los exámenes psicométricos nos dan una orientación, pero no son definitivos. Siempre tenemos que dar oportunidad a que las personas desarrollen sus habilidades. Un examen psicométrico puede ser muy útil para aportarnos información, pero no es absoluto. Tendremos que pensar que tiene sus límites y que tenemos que salir de esos límites y permitirnos como personas, como líderes, como jefes, como empresarios, como administradores, reconocer a las personas, reconocer en ellos su humanidad, su esencia, cuáles son sus motivaciones y con base en eso llevarlos al logro de objetivos, tanto personales de cada uno y también los organizacionales. Por eso existe esto que se llama alineación de misiones, que es la misión de cada persona con la misión organizacional. Cuando logramos armonizar esto, logramos llegar a obtener muy buenos resultados. Así que los exámenes psicométricos para mí yo considero que son solamente una herramienta que aporta información valiosa, pero que no es todo, que por eso es que es importante ver al ser humano, para darle mayor riqueza a todo lo que se puede lograr con ella. Vamos a ver alguna otra pregunta. ¿Cuál es la mejor recomendación para poder tener una buena comunicación con el equipo de trabajo? Bueno, pues desarrollar las habilidades comunicativas. Primero que nada, como gerentes, como jefes, aprender a comunicarnos. Y comunicarnos, como decía, no es solamente hablar. Hay un proceso comunicativo donde aprendemos a escuchar la parte verbal, pero también la parte no verbal, porque una persona nos puede decir a lo mejor que está a gusto y su lenguaje no verbal, sus muecas, sus uñas nos están diciendo algo diferente, y es ahí donde tenemos que ser capaces de intervenir y de hacer otro tipo de un proceso comunicativo muy rico, de manera que obtengamos información valiosa. Ok, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si la administración no existiera en nuestra sociedad? Bueno, eso casi sería imposible. La administración es parte de la sociedad. Como les decía, todos llevamos un administrador dentro desde que nacemos hasta que y vamos creciendo. Empezamos a ser administradores porque tomamos decisiones, desde el niño chiquito que sí quiere o no quiere tomar su leche, hasta pues actualmente que podemos tomar decisiones de si algo nos gusta o algo no nos gusta. La toma de decisiones es parte de un administrador. Entonces, el administrador, todos somos administradores natos, o sea, entonces casi es imposible que no pudiera existir. Por tanto, pues no podremos pensar que no existe, existe. Lo importante es asumirlo y ser administradores competentes, habilitados, porque tenemos también a los malos administradores. Entonces, pues salir de ese esquema y entonces habilitarnos para ser administradores de excelencia. Pero dejar de serlo sería prácticamente imposible. Como decíamos, el administrador toma decisiones, motiva, lidera, dirige. Siempre, casi todos en algún momento de su vida han dirigido algo o a alguien, o sea, le han pedido a alguien que haga algo, y eso hace el administrador, hacer que otros hagan las cosas para el logro de objetivos. Entonces, y esto debe estar enmarcado también en la ética, en la responsabilidad social, y hoy se habla también pues en la parte ecológica. Tenemos una responsabilidad con el planeta. Entonces espero que haya respondido esta pregunta. Aquí hay alguna otra pregunta que dice: ¿de qué manera ha beneficiado la tecnología a la administración? Pues ha facilitado enormemente muchos procesos, tanto procesos pues de tipo operativo, como por ejemplo cosas tan sencillas, operaciones matemáticas. Tenemos por ejemplo ahí un Excel que está muy a la mano y que nos permite hacer operaciones que antes nos tardábamos muchísimo tiempo en obtener resultados. Las estadísticas, todos estos indicadores de control se pueden manejar fácilmente con la tecnología, con los programas que hoy existen para poderlos llevar a cabo. Entonces ha facilitado muchísimo, muchísimo el trabajo. Lo importante es saber aprovecharlos, los recursos, tener a la gente capacitada para que lo sepan usar, y pues que siempre
estén muy bien orientados. O sea, ¿para qué queremos la tecnología? Para alcanzar qué objetivo. Eso es lo importante, tener muy claro y definido el objetivo hacia lo que queremos lograr. Ok, pues entonces ya terminamos. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Les agradezco mucho y bueno, espero verlos en otro momento. Muchas gracias.